El tema que propongo es referente al miedo. Y es que no puedo comprender por qué la gente tiene miedo a la verdad. Todo el mundo sabe que este régimen está mal y que no hay democracia. Pero cuando hay un movimiento como este, que les explica bien claro todo lo que en realidad pasa en España, se resisten a entenderlo y a cambiar. Hacen oídos sordos y siguen igual. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, es más bien una reflexión. ¿No? No ha hecho una pregunta, pero miedo a la verdad. Sí. Bien. Es inevitable. La verdad sobre cuestiones sociales, sobre cuestiones económicas y sobre cuestiones políticas, es decir, todo aquello que no sea ciencia, cuyo objetivo es precisamente descubrir y propagar la verdad, pues todo lo que no sea ciencia, la verdad da miedo. Por ejemplo, incluso en religión. La religión tiene tanto éxito en el mundo desde que nació, desde que conocemos la existencia de la vida humana, porque está basada en la ignorancia de las causas que producen la creencia religiosa. Sí, y eso no es negativo. No habría fe si hubiera conocimiento. El desconocimiento exige la necesidad de creer. Y la política surge del mismo modo que las religiones. Pero mientras que la religión no causa daño directo, porque la fe se pone en la existencia más allá de esta vida, en la vida ultraterrena, en cambio en la política es otra creencia, pero de la que depende la vida terrenal. Pero los fundamentos de por qué no se dice y se tiene miedo a la verdad son los mismos en la religión que en la política. Por eso hay tantísimas concomitancias entre la historia de las religiones y la historia de la política. Pero hay una diferencia esencial. Mientras que el descubrimiento de la verdad en la religión no va más allá de la fe, es decir, que la verdad en la religión es el descubrimiento de los motivos, de las causas originales que producen la necesidad de fe. Y mientras que en la política sujeta a los sufrimientos visibles, reales, de los individuos que tienen menos capacidad de defensa ante el porvenir, ante sus vidas, sus amigos, sus amistades, están más aislados que en la religión, porque la religión, el consuelo eterno de la religión se pone también más allá de la vida. En la política está basada en la ocultación de la verdad entre los que la persiguen. ¿Cómo es posible lo que estoy diciendo? ¿Cómo es posible que los que quieren saber la verdad en política, justamente ellos persiguen un tipo de verdad que impide el conocimiento de la misma? ¿Eso qué es? Pues se llama ideología. Los que buscan en los fundamentos de la política real, que es lo que existe, por qué se obedece las leyes, por qué hay que obedecer las autoridades, y no se plantean el tema primitivo, en el sentido de primario, no de primitivo en el tiempo, sino el tema principal del que depende todos, que es el tema de la libertad. El que no se plantea ese tema no sabe nunca responder a las cuestiones políticas. Tiene miedo a la verdad en las cuestiones políticas porque tiene miedo a ir al origen de la mentira. España. ¿Quién quiere saber lo que ha pasado después de Franco? Venga, decírmelo. ¿Por qué creéis que los partidos después de Franco y los periódicos después de Franco ocultaron la verdad? ¿Por qué se oculta la verdad que el rey Juan Carlos lo nombra Franco en contra de la voluntad expresa de su padre, el conde de Barcelona? ¿Por qué no se dice la verdad? Que Juan Carlos traicionó a su padre. Y que por tanto la monarquía que hay en España es una monarquía bastarda, ilegítima, basada en la traición. ¿Por qué no se dice, no se quiere saber la verdad de que cuando los reyes cambian de religión, el pueblo cambia con ellos de religión? Como ahí está el caso de Inglaterra, figuraros Inglaterra. La iglesia anglicana, el jefe de la iglesia anglicana es el rey de Inglaterra.
Y antes no, antes de Tomás Moro, pues recordaron, la Iglesia era católica, todo igual que a Roma, obedecía a Roma. En la política es igual, miedo a la verdad, que es muy distinto del miedo a la libertad. Cuidado. Lo que los filósofos, algunos filósofos han tratado es el miedo a la libertad, que es real. Pero el miedo a la libertad no es primario, porque el miedo a la libertad es derivado de otro miedo fundamental y anterior, que es el miedo al conocimiento de la verdad. Porque sería nada menos que el atrevimiento de ir a buscar la verdad en la política, prescindiendo y rechazando todas las ideologías. ¿Quién es capaz de eso? Un liberal, imposible, está sujeto a la ideología liberal. Un marxista, imposible, ni comunista, ni socialista, ni socialdemócrata, imposible. Sí, ellos tienen un velo que les oculta la verdad, y si creen que la están persiguiendo no es verdad. Sus conclusiones son erróneas porque vienen a través de una ideología. Y todas las ideologías, sin excepción, son falsas. Incluso la ideología de la libertad, que son las de los liberales, es falso. No hay más que una sola libertad, que es la fundadora, la constituyente, esa. Y eso no es cuestión de ideología. ¿Quién quiere conocer la verdad sobre ese tema? Nadie, salvo nosotros, el grupo nuestro sí. Porque hemos sufrido a la muerte de Franco la evidencia de la mentira tan grande con la que se estaba construyendo todos los periódicos y todos los partidos el futuro de España. A la muerte de Franco, sí. Cuando el rey Juan Carlos y se nombra a Suárez, ¿cómo es posible que pueda defenderse la idea de que una libertad de España, una constitución dictada por la libertad y no por 4 pelagatos que estaban al lado de Franco cuando muere Franco, que es el rey Juan Carlos, el ministro de las Falanges llamado Suárez y el jefe del ejército llamado Gutiérrez Mellado, que favoreciendo los mismos intereses que Franco defendía, banca e iglesia, hacen y determinan la elección de unos grupitos insignificantes con el nombre de partido y hacen en secreto una constitución. Pero qué español que está repitiendo esa frase tan mentirosa con el trabajo que nos ha costado. ¿Trabajo? El trabajo que costó sería las manifestaciones contra Franco, las que había peligro, donde reclamábamos libertad, amnistía, libertades, amnistía, libertad. Eso sí costó trabajo, pero fracasó. De ahí no salió nada, porque hubo luego todo sobre ese trabajo real y sobre ese peligro real. Vinieron luego unos pocos, 6 personas, 7 personas, 8 personas como mucho, identificadas por sus nombres y apellidos, que engañaron a todo el pueblo español, haciendo una constitución falsa. Una constitución en secreto, si el pueblo español no sabía cómo el pueblo español, ni los procuradores en cortes franquistas, porque fueron elegidos por el mismo sistema electoral que Franco, los procuradores, los diputados que elaboraron la Constitución, no sabían ellos no sabían que se estaba elaborando una Constitución. Fue hecha en secreto, por un grupito pequeñísimo, en secreto haciendo una Constitución. Y eso fue descubierto porque un periodista bueno, Pedro Altares, director de Cuadernos para el Diálogo, del grupo ideológico de la Iglesia, del grupo de la Iglesia Católica dirigido por Joaquín Ruiz Jiménez, por un grupo ideológico descubre que se está haciendo una constitución en secreto. Esa constitución el pueblo español que tienen que volver ya. Nada. Aprobar, decir sí o no, pues el mismo valor que todos los referéndums que hizo ante Franco. Y se decía sí o no y se decían siempre sí. ¿Qué se iba a decir a una constitución elaborada en secreto por los franquistas, herederos directos de Franco? Sí, Felipe González y Santiago Carrillo. ¿Qué estoy diciendo? Pues que Santiago Carrillo traicionó a su vida, a su historia y al Partido Comunista. Y en 24 horas no, en 7 días se pasó a apoyar a Suárez y a la Constitución. Tiró por la borda toda la tradición de lucha del Partido Comunista. Esa traición del rey, de Suárez que es otro traidor, perjuro como el rey, pero si Suárez jura lealtad a los principios fundamentales del movimiento, ¿qué valor tiene que luego sea perjuro y jure lealtad a la Constitución?
Pero es que lo mismo pasa con todos los demás, con Fraga y compañía, con los falangistas. Toda esa mentira, ese es el miedo a la verdad. Porque el miedo a la verdad fundamenta el miedo a la libertad. Pero primero es el miedo a la verdad. Yo digo la verdad. Por eso me tenían miedo todos. Los partidos, el Estado. Me tenían miedo Franco. Ahí leer los papeles de Cecil. ¿Por qué intentaron asesinarme por 2 veces en Consejo de Ministros presididos por Franco? ¿Por qué Franco decía que yo era el enemigo público número 1 del régimen? Y no el Partido Comunista ni ETA. ¿Por qué? Porque yo era la verdad, no mi persona. Porque yo defendía la libertad y era el único como fundamento de la futura Constitución. Porque a la muerte de Franco quise la ruptura con el régimen de Franco, una ruptura democrática en el sentido de ruptura pacífica. Y me quedé solo, no, me dejaron solo. El enemigo de Felipe González, de Santiago Carrillo, era yo. Por supuesto que antes era de Suárez y de Fraga, pero me convertí en el enemigo del PSOE y del Partido Comunista, y sigo siéndolo. Porque lo que hay hoy en España es herencia directa de Franco, y lo que hoy aparece Podemos es un grupo de antifranquistas, como si Franco viviera. Así se comprende muy bien el nacimiento y el triunfo de Podemos. Porque es como si no se ha roto con Franco. Es normal que si no ha habido ruptura, a los 40 años salgan grupos jóvenes reivindicando que lo mismo que se reivindicaba contra Franco. Separatismo de Cataluña, autodeterminaciones. Pero si eso es porque está Franco vivo. Porque no hubo ruptura moral con el franquismo. Esa es la situación y por eso hay miedo a la verdad. Muy bien, pues la siguiente pregunta.